Aclaración. Todo lo que comento en este video está basado en mis opiniones y experiencias vividas en un instituto en particular. No es la realidad absoluta. Desconozco si sucede también en otros profesorados. Bajo ningún concepto considero que las personas con depresión, autolesiones o cualquier otro tipo de enfermedad mental no puedan o deban ejercer la docencia. En el video hago referencia a individuos que no son capaces de relacionarse de manera funcional con sus pares, por lo que menos podrían relacionarse de manera funcional con 30 menores de edad a su cargo. Me parece bien que nos enseñen sobre política, lo que no me parece es que la materia se base en memorizar la opinión político-partidaria de un profesor o las medidas de un político, siempre de izquierda, provocando que conozcas una sola cara de la moneda. Buenas, en el día de hoy les quiero contar cómo es estudiar el profesorado en educación primaria. Básicamente quiero contarles detalladamente cómo es todo el trayecto de la carrera para ser maestra. Ya sea porque te interesa estudiar el profesorado, o porque estás pensando en ser docente, no importa que no sea de primaria, o simplemente por curiosidad. Esta explicación la dividí en varios aspectos para que sea más ordenado. Y además voy a dividir el video en cada uno de estos momentos para que si hay alguno que no te interesa o alguno que te gustaría ver primero, lo puedas adelantar y que no sea un lío con el tema tiempos del video. ¿Y cuáles son esos aspectos que voy a abordar? Serían, primero, el nivel terciario en diferencia al universitario, Es decir, el tipo de título que te otorga estudiar el profesorado. Por otro lado, la inscripción a la carrera y cómo son los primeros momentos, el curso de ingreso y demás, la comparación entre el terciario con la escuela secundaria, el tipo de gente con la que te podés encontrar en un profesorado, las materias de cada año Y una pequeña descripción de cada una para que sepas más o menos por arriba de qué se trata. un paneo general acerca de cómo son los finales. Por otro lado, la posta de la carrera, que son las prácticas, de tercero sobre todo, y las residencias. Ya para finalizar, puntos a favor de estudiar esta carrera. Y por último, algunas carencias que yo considero que tiene la formación académica del profesorado de primaria. Vamos allá. Un profesorado es una carrera de nivel terciario. Esto quiere decir que está entre el secundario y entre la universidad, que es un nivel superior. Por lo tanto, nosotros cuando nos recibimos no obtenemos un título de grado, una licenciatura, sino que nos recibimos, tal como lo dice la palabra, de profesores. La carrera en sí consta de 4 años y son en total, Si no me equivoco, 44 materias. Bien, hay muchos profesorados para elegir en cada distrito. los hay privados, los hay públicos, Yo recomiendo los profesorados públicos. pero bueno, ya lo que elija cada uno. Las inscripciones de los profesorados suelen ser Al menos en Argentina, alrededor de noviembre, diciembre, y la cursada oficial suele comenzar en abril. En cuanto al curso de ingreso, depende mucho de cada profesorado y de la carrera. en el caso de donde estudié yo, teníamos un pequeño curso de ingreso no eliminatorio y no teníamos que dar exámenes, es decir, era solamente ir a cursar, creo que 1 o 2 semanas antes de que empiece la cursada oficial de abril. Tenía más la utilidad de que conozcas muy por encima cómo era la carrera, las materias con las que te podés llegar a cruzar y también para conocer a tus compañeras. Y sí, digo compañeras porque la enorme mayoría de las personas que estudian los profesorados en general son mujeres, pero también hay hombres. No es que no existen los hombres en los profesorados. En cuanto a un panorama de la carrera en general, yo podría definirla como corta pero intensa. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Son 4 años, pero hay 2 años que son muy tranquilos y 2 años que son muy intensos, sobre todo el último. Bien, el segundo de los puntos es la comparación entre el profesorado con la escuela secundaria. Yo particularmente encuentro muchas cosas en común. Lo primero es el nivel de exigencia. Yo sentí que era muy bajo, tanto desde lo pedagógico, es decir, lo que nos exigían desde nuestro rendimiento académico, tanto así como el trato personal. Que por ejemplo me he cruzado con gente en el tercer año de la carrera que no sabía redactar un texto de 3 párrafos que tenga coherencia. A ese nivel. O por ejemplo un grupo que estaba cursando una materia de 4º año y cuando hicieron la exposición con el PowerPoint y no sé qué, el título de la diapositiva tenía un error de ortografía que te querías arrancar los ojos. Fue tanta la indignación que me dio que hasta me puedo acordar de que fue hace como 2 años. Escribieron, la escuela es irreemplazable. Y por supuesto nadie les dijo nada, o sea, la profesora vaya y pase.
son sumamente flexibles con el tema tiempos y dar segundas oportunidades. Si no entregabas a tiempo, te daban otra fecha y listo. Si desaprobaste, tenés otra oportunidad y listo. La mayoría de las materias no tiene demasiada carga en cuanto a bibliografía ni la complejidad de los textos. Y la enorme mayoría de los finales solían ser una conversación entre el profesor y el estudiante en donde te hacía alguna que otra pregunta desafiante, pero en líneas generales vos elegías de qué querías hablar. Hubo igualmente profesores que exigían más tirando a un nivel universitario, pero sin embargo tendían a tener problemas con los estudiantes. O sea, mientras más exigían, más problemática era la cuestión. Entonces terminaban teniendo a un superior, como por ejemplo a un regente o el director, que les hacía bajar un poco la vara, bajar el nivel de exigencia o aprobar directamente a los estudiantes que estaban causando problemas. El tercer punto es el tipo de gente con la que te podés cruzar en un profesorado. Que en líneas generales en el profesorado hay muchas personas con problemas de salud mental. Y vos dirás, Ay, qué forra que son, no sé qué. es verdad, o sea, hay mucha gente que no está bien de la cabeza o en algún momento de su vida no lo estuvo, pero a nivel ya clínicamente hablando, o sea, mucha gente que tuvo depresión, que tuvo autolesiones o incluso que no estaba cuerda en el momento de cursar. Yo creo que uno de los mayores errores que tiene el profesorado y la docencia en general es que no te pidan un psicotécnico, porque hay gente que realmente no estaba apta para cursar. Voy a contar rápidamente una anécdota que me sucedió a mí en el Primer año del profesorado, yo creo que tenía 18, 19, y me acuerdo que una señora de unos 45 años que me hizo un quilombo terrible en el medio de una clase, que se puso a llorar y todo, porque yo no quería guardar los bizcochos Don Satur que estaba comiendo. O sea, yo estaba comiendo unos bizcochitos Don Satur, eran las 9 de la noche, estaba cagada de hambre, y como ella había tenido problemas de carácter alimenticio, de que estaba tratando de hacer dietas y demás, me pidió que por favor guarde los bizcochitos, o sea, que se los saque. Primero me pidió que se los mueva enfrente de ella, listo, no hay problema, te tientan, pero después me pidió que los guarde. Yo tipo, no, ni en pedo, estoy comiendo. Y le agarró una angustia terrible y me empezó a gritar diciendo que a mí no me interesaba la gente obesa y la gente con problemas alimenticios, que qué problema tenía. Yo estaba en el medio de una clase, o sea, yo me moría de vergüenza y tampoco sabía qué carajo hacer, no lo podía creer. Pero bueno, después se calmó. Yo le dije, si querés vamos a hablar afuera porque, qué sé yo, está en medio de la clase, todo el mundo empezó a mirar, obviamente, la profesora también, yo estaba mortificada mal. Le dije, vamos a hablar afuera, no quiero salir afuera. No sé, finalmente se calmó y me pidió disculpas, pero fue como un ataque psicótico, o sea, no... Un brote psicótico, ¿no? Fue un brote Así se psicótico llamó. con delirio místico. Con delirio místico. Sí. No la culpo. Quedó la anécdota, obviamente. También mucha gente que no se lo toma en serio. O porque recién salen del secundario y les chupa todo un huevo. O porque simplemente piensan que la docencia es una salida fácil en la vida. Está esta idea de que el profesorado es fácil. que en parte es verdad, pero bueno, después voy a ir desglosando punto por punto. Entonces van a ir, van a pelotudear, a molestar todo el día. Y hay una tipología de persona muy importante que para mí debe haber en todos lados, pero bueno, no lo sé, que son las parásitas. Bueno, y era un parásito chupasangre, morena. Es esa gente que yo creo que ni siquiera le gusta lo que está estudiando. Pero hay gente que básicamente actúa como un parásito durante toda la carrera e incluso llegan a recibirse siendo parásitas. Tratan de agruparse con gente que sabe que la tiene clara, o es gente muy estudiosa, o gente que simplemente no sabe poner los límites, no sabe decir que no. Entonces se aprovechan del trabajo de esta gente y tratan de hacer trabajos en grupos, exámenes en grupos, finales en grupos, de la forma que logran aprobar cumpliendo con la ley del mínimo esfuerzo, o sea, haciendo lo menos posible. Y yo creo que hay dos culpables acá. Por un lado, obviamente las que son parásitas, pero por otro lado también los profesores te lo permiten, porque vos cuando lees un trabajo te das cuenta si hay alguien que no participó, o incluso en las exposiciones orales, porque En el profesorado tendrás 80.000 exposiciones orales. te das cuenta cuando la persona no sabe. Yo he visto gente, o sea, he escuchado finales de gente que había ido sin estudiar y era muy notorio, no es que sabían chamullar bien, era muy notorio que no tenían ni la más puta idea de lo que estaban hablando y sin embargo las aprobaban. Entonces yo creo que
en parte que esta gente parásita pueda llegar al final de la carrera. La mayoría no llega igual. Hay unas pocas que llegan. La mayoría queda bollando en segundo, tercer año cuando las cosas se empiezan a complicar, pero Hay unas que llegan al final y decís, mirá esta hija de puta, cómo llegó. Pero bueno, o sea, llegan ahí porque hay alguien que se los permite. Pero yo solamente hago pop. Pop para divertirme. Ahora voy a hablar un poco de las materias de la carrera. Como yo lo dije, son 4 años y son aproximadamente 42-44 materias en total. Por lo cual, en cada año vas a tener más o menos 11 materias, 10 materias, menos en el último, que creo que son 9 en total u 8 en total. Casi todas las materias son anuales, es decir, que están divididas en 2 cuatrimestres. uno de abril a vacaciones de invierno, que serían mediados de julio, y después un segundo cuatrimestre que comienza a fines de agosto, porque durante todo agosto están los finales. Pero bueno, la cursada se retoma a fines de agosto o principios de septiembre y de ahí hasta mediados de noviembre aproximadamente. También la enorme mayoría de las materias, excepto algunas que voy a detallar, son con final obligatorio, por lo cual no importa si te sacaste 2.10 durante la cursada, porque vas a tener que ir al final igual, y en realidad la nota que define tu promedio es la del final, no la de la cursada. Vamos con el primer año. Primer año tiene 3 talleres, y al ser talleres significa que no son con final obligatorio, sino que son promocionables. Creo que son las únicas 3 o 4 materias de todo el profesorado que son realmente promocionables. El primer taller es el de lectura, escritura y oralidad. Básicamente es un repaso del secundario en cuanto a comprensión lectora, gramática, reglas ortográficas, reglas de acentuación, etc. Después tenemos el taller de pensamiento lógico matemático, que para mí es un gran taller en el cual te ayudan a comprender la matemática. También es un poco un repaso del secundario, de muchos contenidos en general, pero con problemas específicos que te hacen utilizar la lógica. Después tenemos un taller de definición institucional, que esto significa que depende de cada carrera y de cada profesorado en general, o sea, de cada institución. Por ejemplo, en inicial yo tuve que hacer un taller de definición institucional porque hice primer año en inicial, que era teatro, entonces nos enseñaban a narrar, a utilizar la voz, a hacer títeres, a hacer puestas en escenas, la verdad que hermoso. Pero después en primaria tuve que hacer uno que era un taller de ESI. Ya metiéndonos con las materias posta, tenemos Psicología del Desarrollo y Aprendizaje 1, que es una base de psicología. Un poco de Freud, de la teoría del yo, del super yo, el psicoanálisis, la pulsión sexual y si llegas pueden ser los estadios de Piaget, pero así de forma muy genérica. Por otro lado tenemos el campo de la práctica docente 1, es decir, la práctica de primero, en la cual se comienza con observación del entorno de la institución, es decir, la ciudad, la comunidad donde hay una escuela, por ejemplo. Entonces en los trabajos prácticos básicamente te hacen ir o a recorrer alrededor de una escuela. Si tenés suerte y tu profesora de práctica es copada, te hacen entrar a la institución, pero generalmente no pasa. Entonces bueno, te hacen ir a determinado lugar y observar, no sé, la arquitectura del lugar, la historia del lugar, la historia de la escuela, analizar centros culturales, la historia de esos centros, la arquitectura, que no me acuerdo si lo dije o no, y también te lo hacen relacionar con teoría muy general de la educación. Bueno, después tenemos la materia corporeidad y motricidad, que básicamente habla de la importancia del movimiento en el aprendizaje, en la educación. Está muy ligado a la educación física. Después tenemos arte y educación, gran materia gran. En mi caso me tocó una profe que era muy crack. Y básicamente te enseñan a darle un toque creativo y artístico a tus clases. Ahí aprendimos de todo. Teatro, dibujo, escultura, música. Lo cual, de eso no hay mucho a lo largo de la carrera, así que se agradece. Después tenemos filosofía, materia sumamente pesada en cuanto a la cantidad de bibliografía, es un montón. Y vemos toda la historia de la filosofía, desde sus inicios, después pasando por Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, Nietzsche, Kant, Hume, Rousseau, Hobbes, hasta Hegel más o menos. Después tenemos didáctica general, son las bases de la educación prácticamente. Los elementos que la componen, el educando, el educador, el contenido y también cómo se relacionan estos elementos. También materia con bastante bibliografía. Después tenemos pedagogía, que básicamente habla de la historia de la educación, los distintos sistemas educativos que hubo en distintas partes del mundo y cómo fueron evolucionando hasta lo que es hoy en día. Por último tenemos análisis del mundo contemporáneo, que básicamente es cultura general en cuanto a política.
a nivel mundial. Mucha carga de política partidaria, mucha. Y habla un poco de todo, del neoliberalismo, de cómo el neoliberalismo es malo, y las distintas dictaduras y modelos políticos que hubo en el mundo. Tal como va a pasar con distintas materias que les voy a mencionar, tiene una tendencia muy de izquierda. Neoliberalismo malo, socialismo bueno. Y no vas a escuchar otra campana. También quiero aclarar que la enorme mayoría de las materias tienen una carga de 2 horas semanales, por excepción de algunas que son de 1 hora. Bien, vamos con segundo año. Tenemos Psicología del Desarrollo y Aprendizaje 2, correlativa con la de primer año obviamente, en la cual empezamos a ver mayor cantidad de autores, pero sobre todo, que es lo que la hace más difícil, relacionado con casos reales, por ejemplo, análisis de películas y demás, los cuales tenemos que relacionar con la teoría. Después está Psicología Social e Institucional, que habla básicamente de cómo se relacionan el individuo con la sociedad y cómo el entorno inmediato de una persona tiene peso en las decisiones de la vida cotidiana. Cultura, Comunicación y Educación, esa creo que era de 1 hora, establece la relación entre los medios de comunicación y la niñez. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, hablaba uno de los textos cómo la tele le da herramientas emocionales a los niños y el uso de los medios de comunicación en la escuela. Después tenemos Campo de la Práctica 2, la cual se centra en la institución en sí. Todavía no entramos al aula, o sea, en la escuela, en cómo funciona la escuela, los distintos medios de gestión de una escuela, los distintos niveles de jerarquía, cómo se relacionan esos actores sociales. Y aquí debería suceder la primera interacción dentro del aula, pero depende un poco de qué tan copada sea tu profe de práctica. Si vas solo a observar y no te dejan interactuar con los estudiantes, o si podés dar alguna clase suelta, algún juego, algo que te permita posicionarte por primera vez frente al aula. Después tenemos Educación Artística, muy similar a Arte y Educación, pero más desde el lado de la teoría. Vimos, no sé, distintos estilos de artes plásticos a lo largo del tiempo. Después acá es cuando empiezan las materias un poquito más pesadas, que son las didácticas. Son 4 didácticas. En el caso de segundo año tenemos Didáctica 1 y cada una de las áreas, es decir, didáctica de las prácticas del lenguaje, de la matemática, de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. En líneas generales te muestran la base de cada una de las ciencias o de cada una de las áreas, es decir, desde qué perspectiva se enseña, cómo se enseña en líneas generales, pero también te enseñan un poco de contenido, es decir, de lo que ya viste en la primaria o en la secundaria, lo volvés a ver en el profesorado. Por ejemplo, en prácticas de lenguaje vimos distintas tipologías textuales, en ciencias sociales fue la historia argentina más o menos desde 1806 hasta 1880, es decir, todo el proceso de Revolución de Mayo y de formación del Estado Nacional. Y en ciencias naturales, que me acuerdo, era la fotosíntesis, los sistemas. Bien, luego de las 4 didácticas tenemos Teoría Sociopolítica, que habla otra vez un poco de la historia de la educación y de cómo las distintas relaciones de poder se ven reflejadas dentro de la escuela también, es decir, de cómo la escuela es un espejo de la sociedad del momento. Y por último tenemos Didáctica y Currículum, que es una mezcla entre cómo planificar y los distintos tipos de currículum y cómo se llevó a formar cada uno de ellos. Bien, ya comenzando tercer año tenemos la materia Configuraciones Culturales del Sujeto Educativo de Primaria. Un poco más de lo mismo, historia de la educación, sobre todo de Argentina, cómo se fue modificando a lo largo del tiempo y cómo las características de la sociedad afectan cómo funciona la escuela en un periodo de la historia determinado. O sea, un poco más de lo mismo. Después está Medios Audiovisuales, TICs y Educación. Es básicamente tener cine, o sea, no sé qué carajo tiene que ver esto con la carrera, pero bueno, básicamente nos hacían analizar escenas de película. Los tipos de plano, o sea, muy técnico todo desde lo cinematográfico. El plano picado, plano general. O sea, nos hacían agarrar una escena y analizarla y poner, bueno, de tal minuto a tal minuto pasó esto. Y el trabajo final sí era hacer un cortometraje infantil que yo lo subí a YouTube y bueno, lo tienen por acá. Eso fue lo único útil que sentí que tuvo la materia. Bien, después viene el campo de la práctica 3, que acá es cuando para mí la carrera se pone seria posta. Las prácticas de tercero ya son en terreno, es decir, dentro del aula. Puedes estar solo o puedes estar en pareja pedagógica. Se suele utilizar en pareja pedagógica. Yo lo tuve que hacer sola porque eran tiempos de COVID. Más o menos tenés un mes de observación. Si la maestra conformadora es copada, la maestra conformadora o la docente conformadora, mejor dicho, es la maestra de grado. Si la maestra es copada, te deja ayudar, te deja participar en la clase. Y si no es copada y es medio tronchatoro, te tenés que sentar al final y no hablar durante todo el día y solamente observás y anotás.
Entonces, como decía, tenés un mes de observación y hay otro mes en el que se mezcla la observación con las clases sueltas. Clase suelta significa que es una sola clase de cada área, es decir, trabajas un tema por clase, no es una secuencia, no hay una continuidad en cada una de esas clases. Das una lengua, una de matemática. Bien, seguimos. Educación física escolar. Otra materia que no sé para qué carajo existe. Básicamente es la historia de la educación física en Argentina, otra vez la importancia del movimiento en el aprendizaje, o sea, se empieza mucho con corporeidad, que es la materia de primero, y no sé, por ejemplo nos hicieron analizar los patios de distintas escuelas para ver qué importancia se le daba a la actividad física. O sea, ni idea. Bien, después tenemos la didáctica 2 de cada una de las áreas. Es un poquito como lo anterior. Se me están quemando las milanesas. Se mezcla un poco de contenido, es decir, de lo que ya aprendiste en primaria o secundaria, con cómo se enseñan esos contenidos. Y acá es cuando comenzás a hacer planificaciones de cada una de las áreas. Por supuesto, utilizando el diseño curricular y demás. Después tenemos historia y perspectiva de la educación. A mi parecer, otra materia relleno que habla de la historia de la educación. Cuando yo la hice era más contextualizada en cuanto a pueblos originarios y cómo fue cambiando esa educación a lo largo de los años. Por ejemplo, la educación de los incas y aztecas. ¿O en qué carajo me aporta a mí a dar clases? ¿Cómo carajo daban clases los incas y los aztecas? Y por último, política, legislación y administración del trabajo escolar. Otra materia más con una bajada política muy fuerte. Básicamente son textos de izquierda en la cual se demoniza el neoliberalismo, se habla bien del socialismo, de la gestión de Néstor Kirchner y de todo lo bueno que hizo para la educación, de lo malas que son las pruebas PISA, que no están hechas para nosotros y bla bla bla. Bien, ahora sí entramos a cuarto y último año, comenzando con pedagogías críticas de las diferencias. Otra materia más de una bajada política de izquierda muy fuerte. Es hablar sobre conceptos que después no se aplican en el aula, como por ejemplo las identidades, los movimientos sociales, la segregación racial, la segregación de discapacitados. Pero no se establece ninguna conexión con situaciones escolares ni brinda ningún tipo de herramienta de inclusión dentro del aula. O sea, son conceptos sin conexión, que la igualdad, que la democracia, pero no hay ninguna relación con el trabajo dentro del aula. Y después voy a decir por qué esto es un gran problema. Después tenemos dimensión ético-política de las prácticas docentes, un poco más de lo mismo. Bajada de línea política, que habla de la igualdad dentro del aula, de la democracia, de que el docente y el estudiante deben estar a la par, y que como el docente debe ser una autoridad pero no ser autoritario. Todas cosas que suenan muy lindas y cuando lo estás leyendo decís, ah, mirá qué bueno, qué bueno. Y después te das cuenta que dentro del aula no te sirve de un choto. Después está reflexión filosófica, otra bajada, sí, chicos, esto no termina más. Otra bajada de línea muy fuerte, suma carga política partidaria. Que habla del patriarcado, de cómo el neoliberalismo afecta a la educación, de cómo se utilizan los medios de comunicación para controlarnos maliciosamente y esclavizarnos a la máquina del neoliberalismo. Habla de los feminismos. Y ese tipo de cosas que déjenme decirles, adentro de un aula con 35 pibes cagados de hambre de 8 años, te lo vas a meter adentro del orto. Ay, disculpen. Después tenemos las temibles residencias, que voy a nombrar así un poco por arriba, pero después voy a hacer otro video aparte porque es un mundo. Las residencias son las prácticas de cuarto. Son prácticas intensivas y básicamente una prueba de fuego. Son sumamente desafiantes, agotadoras, extenuantes psicológicamente. Para mí personalmente es más una prueba psicológica de aguantar antes que de conocimientos. Y están divididas en 2 tandas, una tanda por cada cuatrimestre. En la primera tanda tenés aproximadamente 2 semanas de observación intensiva, lo que significa que vas los 5 días de la semana, días hábiles, ¿no? Obviamente, y te quedás las 4 horas y observás y ayudás. Ahí no tiene la maestra la opción de decirte, ay no, jaja, observás solamente, no, ahí ayudás. Es tu obligación. Después tenés 2 semanas de dar clases sueltas, puede ser una clase suelta por materia, o no sé, yo hice creo que 6 clases sueltas en el primer trimestre, 2 de lengua, 2 de matemática y 1 de cada ciencia. 2 de carne, 4 de choclo, 5 de carne, 1 de choclo, 9 de carne, 1... Y después tenés 3 semanas intensivas, en las cuales estás a cargo del grupo completamente, los 5 días hábiles de la semana, las 4 horas. Y este es un periodo muy intenso porque todas las clases que vayas a dar
tiene que estar aprobada por mucha gente. Y acá es donde entran los ateneos. Los ateneos son básicamente un ateneo por área, es decir, naturales, sociales, lengua, matemática, en las cuales vas a cursar y los profes te guían un poco o mucho, depende de qué tan copados sean, en cómo podés planificar tus secuencias para la residencia intensiva. Entonces haces las dos cosas a la vez, en contraturno. Por ejemplo, yo a la tarde, de 1 a 5, iba a hacer mis observaciones o a dar mis clases sueltas, y después a la noche o a la mañana tenía que ir a los ateneos. Entonces volvemos a la residencia. Es muy intensa porque antes de esas 3 semanas vos tenés que tener tus 4 secuencias, una por área, aprobadas por la maestra de grado, la profesora de práctica y el profesor de área, el profesor de ateneo. O sea, son 3 personas que te tienen que poner de acuerdo para aprobarte a vos. Y si hay alguna de esas 3 personas que no le gusta lo que hiciste, te lo metes en el culo y arrancás de nuevo. Por eso es tan esclavizante. Pero bueno, dejaré los detalles para otro video. Ojalá sobrevivan. Si lo tenés que hacer, te deseo muchos éxitos. Bien, y por último de todo tenemos los TFO. Los TFO son como talleres que a la vez son materias. Tenés 3 TFO a lo largo de toda la carrera, que los puedes cursar en el momento que quieras. Y tenés el TFO de alfabetización, que en este caso son una serie de proyectos y teorías para enseñar a leer y escribir. Después tenés el TFO de música, en la cual, en mi caso, lamentablemente fue una lista de bandas infantiles y alguna que otra actividad que tal vez se podía llevar al aula. O sea, se supone que deberían darte herramientas musicales para poder utilizar en tus clases, pero eso no es así, al menos en la cursada que me tocó a mí. Y por último tenés el TFO de TICS. Para mí el mejor de los talleres fue. Que básicamente te enseñan a utilizar las computadoras adentro del aula como recurso. Nos enseñaron a usar los programas como por ejemplo GeoGebra, Gcompris, el Scratch, el Pilas Bloques, y teníamos que hacer planificaciones en base a esos programas que íbamos aprendiendo a usar. La verdad que estuvo muy bueno. Bien, vamos con los puntos a favor o los beneficios de estudiar esta carrera. Primero que nada, al menos durante 2 años, 2 años y medio, te permite trabajar y estudiar al mismo tiempo. Por esto mismo que digo que no es tan exigente, no tiene tanta carga horaria y sobre todo de bibliografía. Por eso es que he visto mucha gente que trabaja, estudia e incluso cría hijos al mismo tiempo y no se atrasan en la carrera y la pueden hacer en 4 años. Por otro lado, si te gusta el chisme, llegaste al lugar indicado. Siempre te enterás de alguna que se acostó con el marido de la otra y se pelean en el pasillo, algún idiota que le contesta mal al profesor y es domado o domada de forma épica, o algún profesor que se acuesta con un estudiante, cosas de todos los días. Yo personalmente recomiendo que te mantengas al margen del chisme. Si querés mirarlo, escucharlo y comer pochoclos, pero nunca formes parte del chisme. Porque generalmente la gente que genera esos chismes, que es siempre parte del chisme, de conflictos y de cosas que son jugosas para contar, pero no para experimentar, generalmente son esas personas las que terminan boyando en la carrera. ¿Por qué? Porque van solamente a hacer chisme y a acostarse con los maridos de los demás. Otro lado bueno es que si la carrera te gusta, la vas a disfrutar muchísimo. Yo creo que han sido de los mejores años de mi vida, realmente. Tiene mucha exposición artística, por ejemplo. Entonces cuando tenés que fabricar títeres, hacerle la voz a un personaje, improvisar teatralmente, inventar una canción, son momentos donde te reís muchísimo, porque aparte lo estás haciendo con gente que no conoces, o que conoces poco, o que conoces algunos y otros no. Es muy gracioso, la vas a pasar muy bien. Si es lo que te gusta, ¿no? Obviamente. Porque siempre hay una anécdota nueva. Otro aspecto bueno, relacionado con lo anterior, es que la carrera filtra. Justamente porque tenés mucha exposición. En el primer año, con todas las materias artísticas que hacen que tengas que actuar, narrar, dar clase, o sea, exponer frente a tus compañeros. Si es algo que no te gusta, si no te da la actitud, si no te da la creatividad, el filtro es casi enseguida. Mucha gente deja en el primer año. Como pasa en todas las carreras igual, pero bueno. Yo creo que es algo a favor. Es una carrera que si no te gusta, si no tenés vocación, no la podés hacer. No es que podés zafar. Yo creo que se le dedica tanto tiempo, sobre todo en los últimos 2 años, pero es tanta la voluntad que se le pone y el alma que hay que ponerle, que no puedes hacerlo si no te gusta. Otro aspecto son los costos. Excepto las prácticas
la de tercero y la residencia, que sí son costosas porque se arma mucho material didáctico, entonces ya quiero que sepas que vas a comprar mucha plasticola, láminas, cartulinas, en eso se va mucho dinero, pero bueno, es intermitente. Pero digo, en líneas generales la carrera no es costosa, porque no tenés que comprar muchos materiales para el resto de las materias. De hecho, creo que nunca me han pedido nada. Y si podés leer virtualmente, si podés leer PDF y no tenés la necesidad de imprimir la bibliografía, al menos en los primeros casi 2 años y medio, los únicos gastos que vas a tener son de ida y vuelta al profesorado, ya sea la nafta o el boleto de lo que sea. Entonces eso por un lado está bueno. Otro también muy importante es la salida laboral. Tiene salida laboral rápida. Generalmente ya cuando tenés el 50% de la carrera más o menos, ya podés empezar a trabajar. Por ejemplo, en el estado, si te anotás en uno de los listados, podés empezar a tomar suplencias e incluso si tenés suerte conseguir un trabajo estable, o también en una privada. Las privadas generalmente para hacer suplencias contratan a gente que no está recibida, o también para trabajos administrativos, por ejemplo de preceptor. Y también, una vez que ya terminaste el profesorado y tenés el título, tenés trabajo prácticamente asegurado, al menos en primaria. Sé que en jardín es un poco más difícil por lo que me enteré, O al menos en La Plata. hay mucho trabajo, así que seguramente vas a conseguir si elegís estudiarlo. Otro punto beneficioso es la cercanía con profesores. Como ya lo mencioné, Tiene varias cosas en común con el secundario, el profesorado. Son siempre las mismas personas en el mismo salón y van cambiando los profesores, no es que vos te mueves de aula, la gente va dejando a lo largo del año. por ejemplo, en las materias de cuarto, por ahí podés estar cursando con 5 personas, 10 personas, 15 personas, pero después en el resto de las materias, incluso aunque sean de primero o segundo año, empiezan siendo muchos y después van quedando, no sé, un promedio de 20, 25, como el secundario. Así que eso en parte está bueno, porque al ser poco los profesores te pueden ayudar, tienen tiempo para ayudarte, ya sea si tenés alguna duda, pero sobre todo en el último año, cuando estás haciendo los ateneos, al ser tan poquitos, tenés un trato de pares prácticamente. En último año, antes ni se te ocurra hacerte el par con un profesor porque te van a meter una patada en el ojete. Pero en cuarto año ya son un poquito más abiertos en ese sentido. Por ejemplo, fue muy útil para las residencias porque los profesores se contactaban conmigo por WhatsApp y por ejemplo me enviaban la bibliografía que me podía ser útil para organizar mi secuencia. O no sé, hubo un día que entré en pánico porque no podía avanzar con mi secuencia, estaba muy perdida y tenía pocos días para llegar y una profesora me dijo, bueno, dale, hacemos videollamada, un feriado me acuerdo que era, una genia igual la profe, pero dijo, bueno, dale, hacemos videollamada y me guió así 5 minutos, bueno, anda por acá, podés hacer esto, podés hacer lo otro, pero digo, es un trato bastante personalizado y eso está bueno. Bueno, ahora voy con las carencias que yo considero que tiene el profesorado. No sé si esto sucede en todos los profesorados o solamente en el que yo estudié, pero bueno, la primera es que hay 0 formación administrativa. Lo burocrático no lo conoces hasta que empezás a trabajar y eso es una cagada. Hay muchas materias de relleno y pocas materias que realmente te sirvan para trabajar. Nadie te enseña cómo te tenés que anotar en un listado para empezar a trabajar, cómo hacer un acta, cuáles son los protocolos dentro de una escuela, cómo se hace un acta de accidente, cómo se redacta o qué partes debe tener un acta cuando tenés una simple reunión con una familia, o sea, cosas cotidianas. También hay muy poca guía en cuanto a sumar puntaje cuando estás estudiando. El puntaje es fundamental para poder conseguir trabajo en el estado. Y hay distintas formas, que de hecho yo hasta desconozco, hay distintas formas de sumar puntaje cuando estás estudiando, que generalmente cuando tenés más tiempo, y sin embargo nadie te lo dice. puedes hacer cursos gratuitos que sumen poquito puntaje o puedes hacer cursos pagos que te suman un montón de puntaje. Por otro lado, Esto sí me da bronca. tenemos prácticamente nula formación en cuanto a discapacidad e inclusión dentro del aula. Hubo varias materias donde Se llena la boca con textos de no, inclusión, igualdad en el aula, y las disidencias, y el racismo, y la concha de tu hermana. pero nadie te dice qué carajo tenés que hacer cuando tenés un pibe que es distinto. Ya sea por una discapacidad o porque por alguna razón que desconoces no puede aprender. Nadie te lo dice. Porque no suelen ser cosas tampoco que después te cruzas en la residencia. Porque cuando tenés un pibe distinto en la residencia, ya sea porque tiene un problema o por lo que carajo sea, se suele encargar la maestra. Es algo que solés delegar. Pero bueno, el día de mañana, cuando trabajás adentro del aula y que sos vos la que estás a cargo, no vas a saber qué carajo tenés que hacer. Pero leíste 5 textos sobre las identidades y las disidencias y de que no se le puede decir discapacidad
porque en realidad es persona con... Chupame la pija, decime qué es lo que tengo que hacer, decime cómo se maneja la inclusión dentro del aula, pero con algo concreto. Hay muy pocas cosas concretas en la carrera, de cosas que realmente te sirvan cuando trabajes. Es mucho... Y después, cuando un nene tiene una discapacidad, no sabes qué tenés que hacer, cómo se hace un day, qué carajo es un day, cómo se evalúa ese day, cómo se busca la inclusión con una escuela especial, o sea, nada. Por otro lado, siento que hay falta de herramientas para llevar al aula. Hay pocas materias que te den actividades concretas que puedas llevar al aula. Mucho en el aire y conceptos que no tienen demasiada conexión entre sí, o sí tienen conexión entre sí, pero no después con lo que te pasa en la práctica. Por otro lado, planificaciones ideales. Al menos hasta tercer año vas a hacer, en primero y en segundo, planificaciones para niños ideales. Planificaciones que no vas a llevar a la práctica, que están hechas en base a un imaginario en el cual cualquier actividad que vos llevás funciona y todos los chicos trabajan a la vez y a todos les copa lo que hiciste. Y después llevas eso mismo a la práctica o a la residencia y lo haces un bollito y te lo metes en el culo porque te das cuenta de que lo que vos habías planificado no se acerca a la realidad educativa. Y eso pasa muchísimo. Yo creo que en parte porque el 90% de los profesores nunca pisaron un puto aula en su vida. Son profesores que estudiaron en la universidad o estudiaron en un terciario, entonces tienen la formación para enseñarte a vos, pero nunca pisaron un aula. O sea, nunca tuvieron contacto con niños de 10 años más que su sobrino. Entonces no saben realmente qué actividades darte. También lleva un choque con la realidad, porque vos estuviste un par de años haciendo planificaciones que te dijeron que eran magistrales y que estaba buenísimo y no sé qué. Y después te das cuenta de que esa planificación genial que tenías, cuando entras al aula no la podés hacer porque los pibes están cagados de hambre, o porque estás en un quinto grado y solamente la mitad saben leer y escribir. O sea, no te preparan para la realidad. A no ser en la residencia, que ahí aprendés a los golpes, pero digo, no era necesario que el impacto sea tan grande, porque después la residencia duele. Cuando vos venís de años pensando que lo que estabas haciendo era buenísimo y después te das cuenta de que nada de lo que hiciste te sirve. Bien, por otro lado es mucho trabajo en equipo. La mayoría, pero la enorme mayoría de los trabajos son en equipo. Equipo de A2, de A3, de A5 o de lo que carajo sea. Y eso no se corresponde con la realidad que vos vas a tener después en la escuela. ¿Esto significa que en las escuelas no hay trabajo en equipo? No, no significa eso. Hay trabajo en equipo, pero en definitiva, en la planificación estás sola. Sí, cada tanto podés tener que ponerte de acuerdo con el equipo de orientación para trabajar en un nene en particular, o con la directora que te dice, bueno, mira, para tal día tenés que armar tal jornada de lectura con las familias. Por decirte algo, pero en definitiva es tu grado y estás sola. A lo sumo, si trabajás en segundo ciclo, que tienen que compartir el mismo grado, no hay mucho trabajo en equipo. A lo sumo, trabajo en pareja, que te pones de acuerdo con tu paralela para dar más o menos las mismas actividades o los mismos temas cada uno en su salón, pero la realidad es que no haces todo en equipo. Pero en definitiva tu planificación la haces vos, para tu curso. Y por último, pero no menos importante, en contra es la bajada de línea política de izquierda, que yo entiendo que te puede gustar y podés estar de acuerdo, pero llega un punto en el que si vos escuchás solamente una campana, no te enseñan a pensar. Entonces hay medio una contradicción ahí de cómo vos tenés que enseñarle al niño contenidos democráticos, que el niño sea autocrítico y pueda romper las cadenas del patriarcado y de la sociedad que lo quieren domar, pero a la vez vas a un profesorado y vas a leer solamente lo que le agrade al profesor, que en el 95% de los casos es neoliberalismo hijo de puta, aguante el feminismo, aguante el socialismo y aguante los Kirchner. Y está bien, te puede gustar, está buenísimo que te guste, pero tenés que tener distintas perspectivas, porque la realidad es que el día de mañana, cuando pisas un aula, vos le vas a tener que enseñar a esos pibes a pensar, y si les vas a enseñar a pensar solamente lo que vos pensás, y esos pibes están hasta las pelotas, que es lo que me parece que sucede. Es sumamente doctrinario. Y además, siento que muchas de esas materias que podrían estar más relacionadas con lo que sucede en el aula, se pierden en opiniones políticas de un profesor. Y termina siendo repetir de memoria lo que piensa el profesor. Y vos decís, la puta madre, tengo 25 años y estoy repitiendo que Néstor Kirchner hizo un montón de cosas buenas por la educación, que puede ser verdad, pero a la vez me chupa un huevo. ¿Me entendés? No me sirve para enseñarle a leer y escribir un pibe que está cagado de hambre. No te sirve
saber las medidas que llevó a cabo Néstor Kirchner o la concha puta de la lora. No te va a servir. Enseñen cosas que sean útiles para llevar al aula. Está bien, un poco de cultura general. No digo que todas las materias que hablen de política sean al pedo, pero la mayoría sí. Y bueno, por último, y me voy y me dejo de quejar, si bien yo dije un montón de cosas negativas y de carencias que siento que tiene esta carrera, a la vez es una carrera hermosa y una vocación hermosísima, muy divertida. Si bien no trabajo hace un montón de tiempo, trabajo hace un año, todos los días que fui a trabajar disfruté algo. Ya sea por alguna anécdota, porque me gusta enseñar, porque los pibes me hacen reír. Si bien hay días que me quiero arrancar los pelos y quedarme pelada, a su vez es un trabajo sumamente gratificante, muy gratificante y muy divertido. O al menos yo porque lo disfruto y porque es el trabajo que elegí y la vocación que elegí. Pero bueno, en definitiva, yo la volvería a elegir. Recomendación: si estás pensando estudiar esto solamente porque te gustan los chicos, con eso no te va a alcanzar. Está bien, te pueden gustar los chicos, qué sé yo, a mí me gustan, pero no es la condición principal para dedicarme a lo que me dedico. Yo creo que, esto es mi opinión, personal, Que necesitas tener, primero que nada, para estudiar esto, mucha paciencia. Si no tenés paciencia, es un poco difícil, porque cuando vos a un pibe le decís la N de naranja y la A de abeja, como suena la N con la A y te diga po, y te quieras pegar un tiro en el medio del culo, cuando te suceda eso vas a necesitar paciencia. Porque así es la vida. Otra cosa, mucha vocación, te tiene que gustar mucho, lo tenés que disfrutar mucho, tenés que tener mucha voluntad y estar listo para involucrarte. Yo sé que hay gente que considera que es solo un trabajo, porque en parte lo es, no lo hago gratis, no lo hago solamente porque me divierte, no lo hago de honor en mi... pero a la vez tenés que tener cierta entrega de tu corazón y tu alma, encontrando los límites sanos para poder ser buen docente. Al menos eso es lo que yo opino y que también te va a suceder en el profesorado. Lo malo de que la vara esté tan baja es que pasan la mayoría. Si bien hay gente que es muy chota y que queda boyando durante años y años y años, también hay otros que son muy chotos porque son muy mediocres y llegan igual, porque medio que aprende el que quiere. Si realmente es lo que disfrutás, sacale el máximo jugo. Y sí, te va a dar bronca porque por ahí tenés una pelotuda al lado que no hace un carajo y se saca la misma nota que vos. Pero bueno, el día de mañana esa pelotuda va a seguir siendo una pelotuda con sus estudiantes. Y vos no. Y vos que te quedaste con el culo apoyado en la silla estudiando hasta altas horas de la madrugada, o que buscaste perfeccionar una planificación una y otra vez hasta que quedó maravillosa, ahí es donde vos vas a tener una devolución del esfuerzo que pusiste. Cuando tus estudiantes vos veas que aprendan, que avanzan, vas a decir, pucha, valió la pena. Así que bueno, espero que este video te haya gustado. Perdón si se me hizo muy largo, me parece que va a ser bastante largo, pero bueno, lo siento. El objetivo era justamente que puedas conocer desde adentro cómo es el profesorado y cómo es todo el camino hasta llegar a ser un docente. Pero bueno, si este video te gustó, ya sabes, le pones me gusta, puedes comentar qué parte te pareció más interesante, o si te gustó este tipo de contenido y te gustaría saber más, o que cuente algunas experiencias del profesorado, que tengo millones, o de cuando empecé a trabajar, o de la residencia y demás. Así que bueno, adiós, suscríbete. Quiero que sepan la onda que le estoy poniendo con el look, porque tengo dengue. Ya no tengo más síntomas, o me quedan pocos síntomas, pero nada, le pongo onda, viste, con la luz, con el maquillaje, porque si no, va para atrás.